El amanecer se filtró tímidamente por las rendijas del granero, tiñendo el polvo en el aire con un dorado tenue. Mateo despertó antes de que el primer gallo cantara. La costumbre del trabajo en el campo no le permitía dormir más de lo necesario. Pero aquella mañana, al abrir los ojos, una inquietud le recordó que había una desconocida refugiada en su propiedad. Tomó un balde de agua y pan duro, y caminó hacia el granero intentando ignorar el peso que sentía en el pecho. Cada paso le decía que estaba tomando un riesgo inmenso. Cada paso le decía también que ya no podía echarse atrás. Cuando abrió la puerta, encontró a Naru sentada, abrazándose las rodillas. Tenía los ojos entrecerrados como si hubiera dormido poco. La herida del costado había sangrado de nuevo, manchando la manta que la cubría. «Te traje algo de comer», dijo Mateo, dejando las cosas frente a ella. Naru lo observó con cautela. Luego tomó un trozo de pan y lo mordió lentamente como si temiera que desapareciera. «Gracias», susurró. Mateo se arrodilló para revisar la herida. Ella retrocedió apenas unos centímetros, un gesto casi imperceptible. Él levantó las manos para demostrar calma. «Solo quiero ayudarte», explicó. «Esa herida puede infectarse si no la curo bien». Naru inhaló hondo y asintió con renuencia. Mientras él limpiaba la sangre seca con un paño tibio, ella apretó los labios para no quejarse. Los músculos de su abdomen se tensaban cada vez que el paño rozaba la quemadura. El temblor de sus manos revelaba que la noche no había sido fácil. «Fuiste torturada», dijo Mateo con voz grave. «No por cometer un crimen, sino por sobrevivir». «Ellos creen que mi pueblo es amenaza», respondió ella. «Que somos salvajes, que no tenemos corazón». «¿Y tú qué crees?», preguntó él suavemente. Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez. En su mirada no había odio, solo una triste comprensión del mundo. «Creo que todos protegen lo que aman, a veces con palabras, a veces con sangre». Mateo guardó silencio. Esa frase era más verdad de lo que quería admitir. Cuando terminó de curar la herida, él se dispuso a levantarse. Pero Naru, debilitada, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, apoyándose involuntariamente en el pecho de Mateo. Él la sostuvo para evitar que se golpeara. El contacto fue breve, pero cargado de una emoción inesperada. Mateo sintió la fragilidad de Naru en sus brazos, y algo dentro de él que llevaba años dormido se estremeció. Ella se separó de inmediato, respirando con vergüenza. «Perdón», murmuró. «No tienes de qué disculparte», respondió él sorprendido de la suavidad de su voz. Naru se recogió bajo la manta, intentando ocultar las cicatrices de su piel. Pero las peores no estaban ahí, lo sabía él. Estaban en su silencio, en esa tensión constante como si esperara un golpe en cualquier momento. Mateo se levantó y dejó el balde a su alcance. «Tengo que trabajar. Volveré más tarde con más comida», dijo acomodándose el sombrero. Naru juntó fuerzas para hablar una vez más. «Si me descubren, puedes decir que me obligué a entrar, o que me encontraste y me entregaste. No sufrirás por mí». Mateo se detuvo en seco con la mano sobre la puerta. «Nadie va a tocarte mientras estés aquí», dijo con firmeza. Ella inclinó la cabeza en señal de respeto, pero sus dedos seguían temblando, traicionando un miedo que aún no podía abandonar. Mateo salió, cerrando con llave por fuera, no porque ella fuera una amenaza, sino para protegerla del resto del mundo. Mientras volvía hacia la casa, una sola pregunta martillaba su mente. ¿Cuánto tiempo podrá esconderse una mujer perseguida por el ejército? Y aunque no tenía la respuesta, sabía algo con certeza. Ya era demasiado tarde para arrepentirse de haberla salvado. Toda la mañana, mientras arreglaba la valla del corral y alimentaba al ganado, Mateo no pudo quitarse de la mente la imagen de Naru acurrucada entre la paja. Cada tanto miraba en dirección al granero, asegurándose de que nadie rondara. Pero la tranquilidad duró poco. A eso del mediodía, el sonido de cascos en el camino anunció que no estaría solo por mucho tiempo. Mateo enjugó el sudor de su frente y miró con el ceño fruncido. Una figura a caballo se acercaba levantando polvo. Cuando reconoció al visitante, soltó un suspiro resignado. Era Silas Turner, vecino de tierras colindantes, un hombre de lengua afilada y ojos demasiado curiosos. «Buenos días, Mateo», gritó Silas desde lejos, meneando la mano como si fueran viejos camaradas. Mateo apenas levantó el saludo. «Silas», respondió con una seriedad que ignoró el entusiasmo del otro. Silas desmontó, dejó el caballo a unos pasos del corral y se acercó dando una zancada exagerada. Sonreía con todos los dientes, pero su mirada exploraba el lugar como un buitre en busca de carroña. «¿Y bien? ¿Qué novedades? Te vi anoche regresando muy tarde», comentó con descaro. «¿Perdiste una vaca o encontraste una sorpresa?» Mateo apretó los puños tratando de no mostrar incomodidad. Silas siempre se interesaba demasiado por los asuntos ajenos. «El ganado se me dispersó.
Nada más, respondió cortante, pero Silas ladeó la cabeza como quien huele un secreto. Pues mira qué casualidad, bajó la voz. Esta mañana bajaron unos soldados al pueblo buscando a una apache. Dicen que es peligrosa, una asesina, y que podría estar escondiéndose por aquí. Mateo sintió un vuelco en el pecho. Se forzó a seguir martillando una estaca. No sé nada de eso, dijo sin mirarlo. Silas se acercó un paso más, como un perro olfateando miedo. Mateo, susurró. Si llegaras a recibir visita indeseada, avisarías, ¿verdad? Tú eres un buen hombre. No querrías que se dijera que ayudas a enemigos de la nación. Era más amenaza que pregunta. Mateo levantó la mirada, clavando los ojos en los de su vecino. Silas, si yo tuviera que avisar cada vez que un coyote cruza mis tierras, me quedaría sin voz, respondió con una calma que apenas ocultaba su furia. Silas soltó una risa falsa, incómoda. Luego, como si nada, cambió de tema y se puso a hablar de la sequía, del precio del trigo, del sheriff que buscaba hombres para una posible expedición. Pero Mateo ya no escuchaba, solo pensaba en la puerta cerrada del granero y en la mujer que respiraba al otro lado. Finalmente Silas se montó otra vez en su caballo. Bueno, no te quito más el día, dijo, pero agregó con intención. Si veo algo sospechoso, pasaré a preguntar. Ya sabes, como buen vecino, Mateo observó cómo se alejaba dejando un sabor amargo a polvo y sospecha. Cuando desapareció tras la colina, dejó caer el martillo y se frotó el rostro con frustración. Había creído que el peligro vendría directamente del ejército, pero olvidó algo. En aquel mundo, el chisme era un arma más efectiva que cualquier rifle. Esa noche, Mateo entró al granero con un pedazo de carne y una jarra de agua. Naru intentó ponerse de pie para recibirlo, pero él la detuvo con un gesto. No te esfuerces, dijo. Necesitas tiempo para sanar. Ella aceptó la comida sin protestar, aunque sus manos temblaban por el dolor y la debilidad. ¿Todo bien afuera?, preguntó estudiando su rostro. Mateo se sentó en un viejo banquillo soltando un largo suspiro. Vinieron hombres haciendo preguntas. No eres la única nerviosa, admitió. Naru desvió la mirada hacia la puerta cerrada. Si quieres, me iré en cuanto pueda caminar, dijo con frialdad resignada. No deseo traer problemas a tu hogar. Mateo negó lentamente. Tal vez los problemas ya estaban en camino, respondió. Pero no pienso echarte. Ya tomé mi decisión. Naru lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. Por primera vez, una chispa de confianza volvió a encenderse en sus ojos oscuros. Gracias. Mateo, murmuró. Él apartó la mirada para que no notara el impacto que su gratitud tenía en él, porque lo sabía. Mostrar misericordia tenía un precio, y pronto lo pagaría. El tiempo en el rancho comenzó a tomar un ritmo distinto. Mientras Mateo trabajaba bajo el sol del mediodía, Naru pasaba el día en penumbra, escondida en el granero. Aún así, algo en ella se fortalecía poco a poco. La tensión en sus manos disminuía, sus ojos permanecían abiertos por más tiempo, y su voz dejaba de ser un susurro tembloroso. Cada tarde, cuando caía la noche y el peligro de visitas inesperadas desaparecía, Mateo la acompañaba un rato, compartiendo silencios que hablaban por sí mismos. Pero aquella noche, el silencio cedió. Mateo había traído un poco de sopa caliente. Naru la aceptó, sentándose con la manta sobre los hombros. El aroma a carne y hierbas llenó el aire, haciéndola cerrar los ojos un segundo. En mi pueblo, murmuró de pronto, comer juntos es señal de confianza. Mateo arqueó una ceja. ¿Y ya confías en mí? Ella sonrió apenas como si la sonrisa le pesara. Estoy aquí viva por ti, respondió. Es suficiente razón. Comió unos segundos y luego se detuvo. Respiró hondo. Sus manos se crisparon sobre la manta. No te he dicho toda la verdad, confesó, negándose a mirarlo. No solo soy viuda, no solo escape. Mateo se quedó inmóvil. Había esperado esa conversación, pero no sabía si quería escucharla. Dímelo, pidió con calma. Naru continuó con la mirada fija en la paja. Mi esposo era un guardián del conocimiento de nuestro pueblo. Él sabía los caminos antiguos que llevan a nuestra tierra sagrada, caminos secretos, ríos ocultos, lugares donde el ejército no puede encontrarnos. Sus ojos se humedecieron, pero siguió hablando. Quisieron obligarlo a revelar esa ruta. Cuando él se negó, lo mataron. Y luego vinieron por mí. El puño de Mateo se cerró sobre su rodilla. El sonido del viento afuera pareció volverse más frío. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó. Quieren lo que queda de nosotros, dijo con tono lúgubre. Nuestra tierra, oro, agua, nuestro espíritu. Creen que si encuentran nuestro santuario, podrán dominar al resto de nuestra gente. Tomó aire intentando controlar el temblor. Yo escapé. Yo
Soy la única que conoce el último tramo del camino. Mi esposo me lo enseñó antes de morir, para que no desaparecieran nuestras raíces. Mateo tragó saliva. No esperaba una verdad tan grande ni tan peligrosa. Entonces, concluyó con voz grave, no te buscan por ser apache, te buscan por lo que sabes. Ella asintió. Y por eso, no puedes protegerme mucho tiempo. Si me atrapan, te matarán también. Mateo apoyó los codos en las rodillas, procesando el peso de todo aquello. Miles de pensamientos lo golpearon al mismo tiempo. Soldados, mercenarios, Silas. La amenaza era mayor de lo que él había imaginado. Pero también otra idea se abrió paso. Una que surgió del corazón y no de la mente. Él no la salvaría solo para abandonarla luego. Naru, dijo con firmeza, ya es tarde para arrepentirme de ayudarte. No voy a echarte, ni a entregarte. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si no entendiera ese acto de lealtad sin condiciones. ¿Por qué?, preguntó casi con miedo. ¿Por qué arriesgar tu vida? ¿Por una desconocida? Mateo respiró hondo. La luz de la lámpara bailaba sobre su rostro endurecido por los años, pero había ternura en sus palabras. Porque yo sé lo que es perderlo todo, y sé lo que es no tener a nadie. Naru sostuvo su mirada por un largo momento. Hubo un silencio que no necesitó traducción. Era el silencio de dos almas que reconocen en la otra su misma herida. Ella inclinó la cabeza lentamente, como aceptando un pacto no dicho. Entonces, prometo no traer la guerra a tu puerta, susurró. Te juro que cuando pueda caminar bien me iré antes de que lleguen por mí. Mateo negó con una sonrisa suave pero terca. Veremos eso cuando llegue el momento. Naru quiso protestar pero no lo hizo. En su mirada había temor, pero bajo él, una chispa de algo que creía muerto, esperanza. Y la esperanza a veces es más peligrosa que cualquier enemigo armado. El crepúsculo cubrió el valle de un azul profundo cuando Mateo cerró las puertas del corral. Su cuerpo ya estaba agotado, pero su mente no encontraba descanso. Miraba constantemente hacia el horizonte, esperando ver siluetas de soldados o algún jinete desconocido acercándose. El mundo se sentía más estrecho desde que Naru estaba bajo su techo. Mientras caminaba hacia el granero con la ración de la noche, un silbido a lo lejos hizo que se detuviera en seco. No era un ave ni un coyote, era un caballo. Montado, avanzando rápido, el corazón le dio un vuelco. Corrió hacia el establo y cerró la puerta con el cerrojo más fuerte. Justo entonces Naru se incorporó con dificultad. ¿Qué ocurre?, preguntó alarmada por su expresión. Mateo no podía permitirse suavidad en ese momento. Alguien se acerca, respondió sin rodeos. Quédate aquí y no hagas ruido. Pase lo que pase. Naru asintió, pero su mano se posó sobre su costado herido, recordándole sus límites. Mateo salió y tomó su rifle. Se posicionó frente a su casa como si aquello fuera suficiente para protegerlo de la tormenta que llegaba. La figura a caballo se fue haciendo más visible a medida que se acercaba. Un hombre con sombrero militar y la postura rígida de quien está acostumbrado a dar órdenes. El caballo se detuvo a unos metros. El jinete levantó la mano en saludo formal. «Buenas noches, señor Ortega», dijo con voz firme. «Soy el capitán Rourke. Estamos buscando a una prisionera apache que escapó anoche. Creemos que pudo huir hacia estas tierras». Mateo sostuvo el rifle con más fuerza de la necesaria. «No he visto a nadie», respondió, manteniendo su mirada fría y controlada. El capitán bajó de su caballo lentamente. No parecía tener prisa. Caminó un par de pasos acercándose como si estudiara cada reacción del ganadero. «Sabemos que es peligrosa», continuó. «Una fanática. La clase de mujer que preferiría ver morir a los suyos antes que cooperar. Si la encuentra, debe avisarnos. Podría haber atacado a algún ranchero». Mateo sintió una chispa de rabia quemar su garganta. «No he tenido problemas», dijo con tono cortante. «Solo trabajo aquí, con mi ganado. Nada más». Rourke ladeó la cabeza con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Entiendo, señor Ortega. Solo hacemos nuestro deber. No queremos que un hombre inocente acabe involucrado en asuntos de guerra». La amenaza iba escondida entre palabras educadas. «Por supuesto», replicó Mateo con una calma que no sentía. El capitán volvió a montar, pero no sin antes agregar: «Los hombres de mi pelotón pasarán por aquí mañana. Haremos una búsqueda más exhaustiva. Espero que para entonces no haya sorpresas». Con un leve toque a su sombrero, se dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí un silencio más denso que la noche. Mateo regresó al granero. Sus pasos eran duros, su mandíbula apretada. Al entrar, encontró a Naru de pie junto a la pared, tambaleándose. «Escuché», dijo ella con voz baja. Él apoyó el rifle contra una columna y tomó asiento,
pasando una mano por su rostro con cansancio abrumador. Van a registrar todo mañana, explicó. Con hombres armados. No tengo cómo ocultarte si entran aquí. El miedo cruzó el rostro de Naru como una sombra fugaz. Debo irme, sentenció ella, como si lo hubiera decidido mucho antes. Mateo la miró con una mezcla de frustración y preocupación. No puedes, replicó. Apenas puedes mantenerte en pie. Si sales ahora no llegarás ni al arroyo. Naru apretó los puños. No permitiré que mueras por mí, dijo con determinación quebrada. Mateo se levantó, dando un paso hacia ella. No voy a morir, afirmó con una certeza que no tenía. Pero si te entrego, moriré por dentro. Y ya he pasado por eso una vez. Naru parpadeó tragándose un sollozo. Él extendió la mano y la ayudó a sentarse de nuevo. Encontraremos una forma de mantenerte a salvo, prometió. No estás sola. Ella lo miró como si no entendiera cómo un hombre podía ser tan terco en su bondad. Gracias. Mateo, susurró con la voz llena de sentimientos que no sabía poner en palabras. Mateo respiró hondo, apoyando una mano en el marco de la puerta. En la oscuridad del granero, una verdad se volvió inevitable. La guerra que Naru había traído consigo ya estaba dentro del rancho, y el enemigo volvería al amanecer. El tiempo en el rancho comenzó a tomar un ritmo distinto. Mientras Mateo trabajaba bajo el sol del mediodía, Naru pasaba el día en penumbra, escondida en el granero. Aún así, algo en ella se fortalecía poco a poco. La tensión en sus manos disminuía, sus ojos permanecían abiertos por más tiempo, y su voz dejaba de ser un susurro tembloroso. Cada tarde, cuando caía la noche y el peligro de visitas inesperadas desaparecía, Mateo la acompañaba un rato, compartiendo silencios que hablaban por sí mismos. Pero aquella noche, el silencio cedió. Mateo había traído un poco de sopa caliente. Naru la aceptó sentándose con la manta sobre los hombros. El aroma a carne y hierbas llenó el aire, haciéndola cerrar los ojos un segundo. «En mi pueblo», murmuró de pronto. «Comer juntos es señal de confianza». Mateo arqueó una ceja. «¿Y ya confías en mí?» Ella sonrió apenas, como si la sonrisa le pesara. «Estoy aquí viva por ti», respondió. «Es suficiente razón». Comió unos segundos y luego se detuvo. Respiró hondo. Sus manos se crisparon sobre la manta. «No te he dicho toda la verdad», confesó negándose a mirarlo. «No solo soy viuda. No solo escape». Mateo se quedó inmóvil. Había esperado esa conversación, pero no sabía si quería escucharla. «Dímelo», pidió con calma. Naru continuó con la mirada fija en la paja. «Mi esposo era un guardián del conocimiento de nuestro pueblo. Él sabía los caminos antiguos que llevan a nuestra tierra sagrada, caminos secretos, ríos ocultos, lugares donde el ejército no puede encontrarnos». Sus ojos se humedecieron, pero siguió hablando. Quisieron obligarlo a revelar esa ruta. Cuando él se negó, lo mataron. Y luego vinieron por mí. El puño de Mateo se cerró sobre su rodilla. El sonido del viento afuera pareció volverse más frío. «¿Qué quieren exactamente?», preguntó. «Quieren lo que queda de nosotros», dijo con tono lúgubre. «Nuestra tierra, oro, agua, nuestro espíritu. Creen que si encuentran nuestro santuario, podrán dominar al resto de nuestra gente». Tomó aire, intentando controlar el temblor. «Yo escapé. Yo soy la única que conoce el último tramo del camino. Mi esposo me lo enseñó antes de morir, para que no desaparecieran nuestras raíces». Mateo tragó saliva. No esperaba una verdad tan grande ni tan peligrosa. «Entonces», concluyó con voz grave, «no te buscan por ser apache. Te buscan por lo que sabes». Ella asintió. «Y por eso no puedes protegerme mucho tiempo. Si me atrapan, te matarán también». Mateo apoyó los codos en las rodillas, procesando el peso de todo aquello. Miles de pensamientos lo golpearon al mismo tiempo. Soldados, mercenarios, Silas. La amenaza era mayor de lo que él había imaginado. Pero también otra idea se abrió paso. Una que surgió del corazón y no de la mente. Él no la salvaría solo para abandonarla luego. «Naru», dijo con firmeza, «ya es tarde para arrepentirme de ayudarte. No voy a echarte, ni a entregarte». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si no entendiera ese acto de lealtad sin condiciones. «¿Por qué?», preguntó casi con miedo. «¿Por qué arriesgar tu vida? ¿Por una desconocida?». Mateo respiró hondo. La luz de la lámpara bailaba sobre su rostro endurecido por los años, pero había ternura en sus palabras. «Porque yo sé lo que es perderlo todo, y sé lo que es no tener a nadie». Naru sostuvo su mirada por un largo momento. Hubo un silencio que no necesitó traducción. Era el silencio de dos almas que reconocen en la otra su misma herida. Ella inclinó la cabeza lentamente, como aceptando un pacto no dicho. «Entonces,
Prometo no traer la guerra a tu puerta, susurró. Te juro que cuando pueda caminar bien me iré antes de que lleguen por mí. Mateo negó con una sonrisa suave pero terca. Veremos eso cuando llegue el momento. Naru quiso protestar pero no lo hizo. En su mirada había temor. Pero bajo él, una chispa de algo que creía muerto, esperanza. Y la esperanza a veces es más peligrosa que cualquier enemigo armado. El crepúsculo cubrió el valle de un azul profundo cuando Mateo cerró las puertas del corral. Su cuerpo ya estaba agotado, pero su mente no encontraba descanso. Miraba constantemente hacia el horizonte, esperando ver siluetas de soldados o algún jinete desconocido acercándose. El mundo se sentía más estrecho desde que Naru estaba bajo su techo. Mientras caminaba hacia el granero con la ración de la noche, un silbido a lo lejos hizo que se detuviera en seco. No era un ave ni un coyote, era un caballo, montado. Avanzando rápido, el corazón le dio un vuelco. Corrió hacia el establo y cerró la puerta con el cerrojo más fuerte. Justo entonces Naru se incorporó con dificultad. «¿Qué ocurre?», preguntó alarmada por su expresión. Mateo no podía permitirse suavidad en ese momento. «Alguien se acerca», respondió sin rodeos. «Quédate aquí y no hagas ruido. Pase lo que pase». Naru asintió, pero su mano se posó sobre su costado herido, recordándole sus límites. Mateo salió y tomó su rifle. Se posicionó frente a su casa como si aquello fuera suficiente para protegerlo de la tormenta que llegaba. La figura a caballo se fue haciendo más visible a medida que se acercaba. Un hombre con sombrero militar y la postura rígida de quien está acostumbrado a dar órdenes. El caballo se detuvo a unos metros. El jinete levantó la mano en saludo formal. «Buenas noches, señor Ortega», dijo con voz firme. «Soy el capitán Rourke. Estamos buscando a una prisionera apache que escapó anoche. Creemos que pudo huir hacia estas tierras». Mateo sostuvo el rifle con más fuerza de la necesaria. «No he visto a nadie», respondió, manteniendo su mirada fría y controlada. El capitán bajó de su caballo lentamente. No parecía tener prisa. Caminó un par de pasos acercándose, como si estudiara cada reacción del ganadero. «Sabemos que es peligrosa», continuó. «Una fanática. La clase de mujer que preferiría ver morir a los suyos antes que cooperar. Si la encuentra debe avisarnos. Podría haber atacado a algún ranchero». Mateo sintió una chispa de rabia quemar su garganta. «No he tenido problemas», dijo con tono cortante. «Solo trabajo aquí, con mi ganado». Nada más, Rourke ladeó la cabeza con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Entiendo, señor Ortega. Solo hacemos nuestro deber. No queremos que un hombre inocente acabe involucrado en asuntos de guerra». La amenaza iba escondida entre palabras educadas. «Por supuesto», replicó Mateo con una calma que no sentía. El capitán volvió a montar, pero no sin antes agregar: «Los hombres de mi pelotón pasarán por aquí mañana. Haremos una búsqueda más exhaustiva. Espero que para entonces no haya sorpresas». Con un leve toque a su sombrero se dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí un silencio más denso que la noche. Mateo regresó al granero. Sus pasos eran duros, su mandíbula apretada. Al entrar encontró a Naru de pie junto a la pared, tambaleándose. «Escuché», dijo ella con voz baja. Él apoyó el rifle contra una columna y tomó asiento, pasando una mano por su rostro con cansancio abrumador. «Van a registrar todo mañana», explicó, «con hombres armados. No tengo cómo ocultarte si entran aquí». El miedo cruzó el rostro de Naru como una sombra fugaz. «Debo irme», sentenció ella, como si lo hubiera decidido mucho antes. Mateo la miró con una mezcla de frustración y preocupación. «No puedes», replicó. «Apenas puedes mantenerte en pie. Si sales ahora, no llegarás ni al arroyo». Naru apretó los puños. «No permitiré que mueras por mí», dijo con determinación quebrada. Mateo se levantó, dando un paso hacia ella. «No voy a morir», afirmó con una certeza que no tenía. «Pero si te entrego, moriré por dentro. Y ya he pasado por eso una vez». Naru parpadeó tragándose un sollozo. Él extendió la mano y la ayudó a sentarse de nuevo. «Encontraremos una forma de mantenerte a salvo», prometió. «No estás sola». Ella lo miró como si no entendiera cómo un hombre podía ser tan terco en su bondad. «Gracias». «Mateo», susurró con la voz llena de sentimientos que no sabía poner en palabras. Mateo respiró hondo, apoyando una mano en el marco de la puerta. En la oscuridad del granero, una verdad se volvió inevitable. La guerra que Naru había traído consigo ya estaba dentro del rancho, y el enemigo volvería al amanecer. El cielo comenzaba a teñirse de un púrpura oscuro cuando Kian llevó leña hacia la chimenea exterior, decidido a mantener alejados tanto el frío como sus propios pensamientos. La noche caía implacable, y con ella regresaban los recuerdos que él intentaba olvidar. De pie, rígido,
Observó las brasas encenderse, comer la madera y crecer, igual que una verdad que estaba tratando de evitar. Asha salió de la cabaña con un manto de piel alrededor de los hombros. Su rostro seguía débil por la herida, pero su mirada quemaba más que el fuego mismo. Se sentó frente a él, a una distancia prudente. Al menos intentó que así fuera. La luz anaranjada revelaba cada detalle de su piel morena, de las trenzas deshechas, de su cuello donde colgaba un colgante apache que resonaba con la sabiduría de generaciones. Kian tragó saliva, incómodo, no por el peligro externo, sino por otro tipo de peligro que estaba comenzando a crecer entre ellos. «No tienes que quedarte despierto», murmuró ella con voz suave. «Estoy acostumbrada a las noches solas», él negó lentamente con la cabeza. «No pienso dejar que nada ni nadie te encuentre vulnerable», dijo, más firme de lo que pretendía. Además, no podría dormir de todas formas. Ella ladeó la cabeza estudiándolo. «¿Por qué?», preguntó como si ya supiera la respuesta. Kian bajó la mirada al fuego. «Porque no sé cómo lidiar con todo esto», admitió. «No sé cómo salvarte, ni cómo salvarme de lo que siento». El silencio se volvió pesado. Asha cerró los ojos un momento y respiró, como si afrontara un peligro invisible. Luego, muy despacio, extendió su mano y la apoyó sobre la tierra que los separaba, acercándose apenas a la de él. No lo tocó, pero estuvo cerca, dolorosamente cerca. «Mi marido me trataba como algo que solo se repara, no como alguien que también puede cuidar», susurró. Tú me miras como si yo aún importara». Kian sintió un tirón en el pecho. Parte de él quería apartarse. Otra quería correr hacia ella. Optó por la honestidad. «Me estás pidiendo que no tenga miedo», dijo. «Pero todo en esta situación lo es». Asha lo observó fijamente, con esos ojos diseñados para ver a través de almas que se creían duras. «Miedo también es vivir sin sentir», respondió. «¿Y tú?» «Hace mucho que dejaste de sentir algo más que culpa». Esas palabras le dolieron como un disparo certero. Asha alargó la mano un poco más, su delicado gesto contradictorio con la dureza de sus palabras. Esta vez sus dedos rozaron los de Kian. Fue un contacto leve, pero ambos respiraron como si el aire se hubiera vuelto delgado de repente. Kian cerró la mano instintivamente, atrapándola de ella. La piel de Asha era cálida, suave, frágil, y al mismo tiempo aquella mano había sobrevivido a batallas que él jamás conocería. Sus dedos se encajaron como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. El corazón de él golpeó fuerte, casi doloroso, contra su pecho. «Si seguimos así», advirtió Kian con voz ronca, «no habrá vuelta atrás». Los ojos de Asha brillaron con una verdad que ella no tenía intención de ocultar. «¿Y si no quiero volver atrás?». El fuego chasqueó, elevando chispas hacia el cielo. El viento frío hizo que ella temblara ligeramente, y Kian se quitó su chaqueta sin pensarlo 2 veces, envolviéndola con cuidado. Su mano se quedó en su hombro cuando terminó, y ella cerró los ojos por un instante, sintiendo una ternura que le resultaba más peligrosa que cualquier enemigo. Kian quiso decir que aquello era una locura, que debían pensar en el mañana, que nada de eso tenía futuro, pero las palabras se negaron a salir, porque por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le importaba. Solo importaba ella, solo importaba ese instante. El fuego ardía, y ellos también. La madrugada llegó con el canto de los coyotes y el murmullo de los álamos. La hoguera se había apagado, dejando un hilo de humo que se deslizaba como un suspiro sobre el rancho. Kian despertó primero, con el cuerpo entumecido y el recuerdo aún caliente del fuego y de su cercanía con Asha. Ella dormía unos metros más allá, envuelta en la manta que él mismo había colocado sobre sus hombros. Por un instante, Kian la observó en silencio. Su rostro, tan duro en la vigilia, parecía de niña cuando descansaba. Pero esa calma era frágil. Bastaba con un sonido para que se desvaneciera. Y ese sonido llegó, un crujido. Leve, pero inconfundible. No provenía del viento ni del ganado. Kian se levantó sin hacer ruido y alcanzó el rifle apoyado contra el poste del corral. Se movió con la precisión de alguien acostumbrado al peligro. Su mirada recorrió los alrededores. La cerca, los establos, el viejo pozo. Nada. Pero el silencio que siguió fue aún más extraño. Demasiado perfecto. Entonces lo vio. Un caballo. Negro. Atado a la distancia donde el camino se perdía entre los pinos. Nadie del pueblo usaba montura de ese color. Y el corazón de Kian se endureció al comprender lo que significaba. Alguien los había encontrado. Corrió hacia el granero, donde Asha ya estaba incorporada, alerta, como si hubiera sentido el peligro antes de abrir los ojos. La herida en su pierna sangraba un poco, pero ella estaba lista para huir o pelear. «¿Qué pasa?», preguntó con voz firme sin el menor rastro de sueño. «No estamos solos», respondió Kian. «Hay un caballo al norte sin jinete visible». Asha apretó los dientes. «Silas,
El nombre cayó como una piedra entre ellos. Silas Monroe, el cazador, el hombre que había vendido a muchos de los suyos a los federales por dinero y favores. Kian había trabajado con él años atrás, en tiempos en que las líneas entre justicia y supervivencia eran demasiado delgadas. Asha apoyó la mano en la pared temblando. Si es él, no ha venido solo. Kian lo sabía. Silas nunca viajaba sin sus hombres. 4, quizás 5, suficientes para rodear el rancho. Tienes que esconderte, ordenó Kian. Pero Asha negó con vehemencia. No otra vez. No huiré más. No es orgullo lo que te salvará, replicó él conteniendo la ira y el miedo. Si te encuentran, te matan. Si me encuentran contigo, también. Déjame distraerlos. Ella lo miró fijamente. ¿Y dejarte morir por mí? No. Prefiero pelear a tu lado, Kian exhaló con frustración. Era imposible discutir con ella. Su espíritu era más fuerte que su cuerpo herido, más testarudo que el suyo. Finalmente cedió. Entonces escucha, dijo mientras cargaba el rifle. Si las cosas se ponen feas, tomas mi caballo y cabalgas hacia el sur. Cruza el río y sigue el cañón. Allí nadie podrá rastrearte. Asha asintió, pero Kian supo que no lo haría. Ella no correría. No esta vez. El sol apenas comenzaba a asomar cuando las figuras aparecieron. 5 jinetes avanzaban lentamente, con el polvo levantándose tras ellos. Al frente, Silas Monroe, con su chaqueta de cuero y esa sonrisa torcida que helaba la sangre. Kian salió al porche, rifle en mano, fingiendo calma. «Vaya sorpresa, viejo amigo», gritó Silas desde su caballo. «Escuché que vivías solo, pero parece que tienes compañía». Kian no respondió. Su mirada permanecía fija, fría. «Solo tengo el ganado», dijo con tono neutro. «Si buscas algo más, estás perdiendo el tiempo». Silas rió bajando del caballo. «Oh, no busco algo, Kian, busco a alguien. Una mujer apache, viuda, muy valiosa para cierta gente al norte del río». Kian sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Sabía que el menor titubeo lo delataría. Pero antes de que pudiera responder, Asha apareció en el marco de la puerta apoyándose en la pared con los ojos encendidos como brasas. Silas sonrió aún más. «Ah, veo que ya la encontraste tú primero». Kian apretó el rifle. Asha dio un paso adelante, y el aire de pronto se volvió de pólvora. El amanecer había llegado, pero era el comienzo de la noche más larga de sus vidas. El silencio que siguió fue una cuerda tensa entre dos mundos opuestos. Kian apuntaba su rifle al suelo, pero sus dedos estaban listos para moverse. Asha, erguida pese a la herida, mantenía la barbilla alta desafiante. Silas escaneó la escena con astucia de depredador, disfrutando cada segundo. «Kian», dijo finalmente caminando a paso lento, circulando como un lobo alrededor de su presa. «Pensé que podrías entregarla sin armar alboroto. Una simple transacción. Tú ganas dinero. Yo termino un trabajo». Kian contuvo un impulso visceral de partirle la mandíbula. «No trabajo más contigo», respondió con frialdad. «¿Y desde cuándo eres un héroe?», se burló Silas. «Ya la viste, no vale nada. Solo problemas. Esa gente siempre lo es». Asha dio un paso tembloroso, clavando los ojos en él. «Mi esposo fue asesinado», dijo, su voz cargada de acero. «Y tú vendiste su muerte por oro». Silas sonrió, indiferente a su dolor. «Eso fue un buen trato». Kian apretó la culata del rifle. Silas levantó una mano y 4 rifles más se alinearon hacia ellos. El movimiento fue rápido, militar, amenazante. «Te lo diré claro», continuó el cazador. «Entrega a la mujer, o morirán los dos». Kian sintió como el mundo se reducía a una sola pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Lo lógico, lo seguro, era dejarla ir. Ese era el camino fácil, y también el más cobarde. Ella lo sabía. «No te sacrifiques por mí», susurró Asha apenas audible. Kian giró su rostro hacia ella. Asha sintió el aire quemar en su garganta cuando vio su mirada. No había duda en ella. «Ninguna». «No voy a dejar que te hagan daño», respondió él, y el universo entero pareció contener la respiración. Silas chasqueó la lengua resignado. «Muy bien, a tu manera». Todo ocurrió en un parpadeo. La mano de Silas se movió hacia su revólver. Kian levantó el rifle. Asha se lanzó hacia el interior. ¡Bang! El disparo agitó el aire como un rayo seco. El sombrero de Kian voló hacia atrás cuando la bala lo rozó. Él respondió con un tiro certero que hizo que uno de los hombres de Silas cayera del caballo. Los demás abrieron fuego al instante. Kian empujó a Asha detrás del pilar del porche. «Corre al establo», gritó. «Agarra a mi caballo y sal de aquí». «No», Asha negó con furia. «No te dejaré». Otra bala impactó en el poste. Astillas de madera saltaron sobre sus rostros. Kian no tenía opción. La agarró con fuerza, casi alzándola, y la empujó hacia la puerta trasera. «¡Hazlo!», rugió con un miedo que sonaba a llanto.
Sus ojos se encontraron solo un segundo lleno de todo lo que no habían dicho, el deseo, el cuidado, la promesa silenciosa de que sus destinos ya estaban unidos. Luego, sin más, Asha cojeó hacia la libertad. Kian se cubrió detrás del pilar y volvió a disparar. Derribó a un segundo hombre. Silas maldijo y se agachó tras un barril. El intercambio era feroz, desigual. Kian sabía que el tiempo jugaba en su contra. Un juramento escapó de entre sus dientes. Si moría, Asha también estaba perdida. Necesitaba ganar, o al menos sobrevivir lo suficiente para que ella escapara. Asha llegó al granero jadeando, la pierna ardiendo de dolor. Vio el caballo de Kian relinchar, nervioso por el estruendo de los disparos. Con manos temblorosas intentó desatar la cuerda. Pero algo la detuvo, el pánico. No por sí misma. Por él miró hacia la casa. Vio destellos de fuego y supo que si se marchaba lo perdería para siempre. La decisión que tomó fue tan irracional como inevitable. Asha tomó el arco que Kian guardaba para cazar ciervos. Se colgó el carcaj con apenas 5 flechas y comenzó a regresar, cojeando, sangrando, pero sin miedo. Kian recargó y apuntó de nuevo, sin pausa, sin respiro. Silas gritó: «Esto no tiene por qué acabar así, amigo». «Ya acabó», gruñó Kian. «El día que te conocí». Y entonces, del lado contrario, se escuchó el silbido de una flecha. ¡Twip! Uno de los hombres de Silas cayó con un grito. Kian volteó incrédulo. Asha estaba allí, silenciosa, letal. Silas la vio y rió, como si el destino le estuviera haciendo un regalo. «Perfecto», dijo apuntándole. «Morirás primero». Kian sintió como el terror se transformaba en fuego puro. Se lanzó hacia adelante. Todo estaba a punto de romperse. El mundo pareció detenerse cuando Silas apuntó directamente al pecho de Asha. Ella, aun temblando por la herida, sostuvo el arco con una firmeza inquebrantable. Pero ella solo tenía 4 flechas restantes. Ellos tenían armas de fuego, y el cazador sonreía, convencido de su victoria. Kian vio esa escena como un recuerdo futuro que se negaba a aceptar. Todo en él gritó de rabia, de miedo, de amor que aún no había tenido oportunidad de hablarse. No midió, no pensó, actuó. Saltó por el costado del porche y rodó entre la tierra húmeda justo antes de que ¡bang! La bala de Silas hiciera estallar una maceta detrás de donde Asha estaba. Ella disparó una flecha que se clavó en el hombro de uno de los hombres restantes, haciéndolo caer de rodillas. Silas escupió maldiciones. «Maten a esa india primero», luego al inútil que intenta ser héroe. Otra salva de balas voló en dirección a Asha. Kian se levantó tras un barril y volvió a disparar, hiriendo al tercer hombre de Silas. Pero la balacera empeoraba. El polvo se mezclaba con el olor del metal caliente y los gritos de los caballos. La violencia rugía alrededor. Silas se escabulló hacia la parte trasera del granero buscando flanquearlos. Kian lo perdió de vista por unos segundos y ese hueco de tiempo se sintió como una eternidad peligrosa. Corrió hacia Asha, que se había quedado sin flechas, aferrándose al arco como si pudiera transformarlo en esperanza. «Debes irte ahora», bramó Kian casi suplicando mientras la sujetaba por los brazos. «No sin ti», respondió ella, los ojos llenos de furia y lágrimas que se negaban a caer. Kian acercó su frente a la de ella, respirando su aliento entrecortado. «Si te quedas, morimos los dos», dijo con una verdad que le desgarró la voz. «Y yo no puedo ver cómo te arrebatan tu vida. No después de todo lo que has sobrevivido». La mirada de Asha se quebró, no por miedo, sino por sentimiento. «Tú me diste una razón para seguir», susurró. «¿Y ahora quieres quitarme esa razón?» El corazón de Kian explotó con 1000 palabras que nunca dijo. El amor que había tratado de encerrar en su pecho rompió todas las barreras, pero el instante no les dio tregua. El clic metálico de un arma sonó detrás de ellos. Silas había regresado, y estaba demasiado cerca. «Eso es conmovedor», dijo con crueldad, «pero los cuentos de hadas no existen para ustedes. Terminan aquí», apuntó directamente a Asha. Kian no tuvo tiempo de pensar. Se interpuso entre ella y la bala. ¡Bang! El sonido le taladró los huesos. El impacto lo lanzó contra Asha. Ella gritó al sentirlo caer sobre sus brazos. Kian escuchó que el mundo se apagaba en ecos. Su camisa se empapó de rojo. La respiración le falló como si la vida estuviera escapando con cada gota. «Kian, no», sollozó Asha, presionando su herida con manos desesperadas. Silas se acercó con calma satisfecha, apuntando a ambos en el suelo. «Lo advertí», dijo. «Y ahora ella te verá morir». El odio y la desesperación chocaron en Asha como 2 tormentas. Su arco estaba a su lado, inútil sin flechas. Pero su espíritu nunca había necesitado un arma para ser peligroso. Ella se lanzó como un rayo hacia Silas, gritando con la fuerza de cada pérdida, de cada golpe del destino. Pero él fue más rápido.
Levantó el revólver hacia ella. «Muere como la salvaje que eres», escupió. Su dedo comenzó a apretar el gatillo. Pero Kian, aún bañado en su propia sangre, aún respirando por terquedad y amor, tomó el rifle que casi se le deslizaba de las manos. Silas escuchó el clic del arma detrás de él. Se giró. Demasiado tarde. ¡Bum! El disparo retumbó con la fuerza de un trueno que partía la tierra. Silas cayó hacia atrás, incrédulo. Con los ojos congelados en derrota eterna, Asha jadeó paralizada, mientras el cazador se desplomaba. Luego miró al hombre que había elegido salvarla en contra de toda lógica. Kian sonrió débilmente, como si solo verla viva hubiera valido cada segundo de dolor. Y entonces, su cabeza cayó hacia un lado. La sangre seguía fluyendo. La batalla había terminado, pero la guerra contra el destino apenas comenzaba. El cuerpo de Silas quedó inmóvil sobre la tierra, y por primera vez en horas el mundo dejó de disparar. Pero el silencio que siguió no trajo alivio, sino un terror más profundo. Asha cayó de rodillas junto a Kian, el suelo hundiéndose bajo su peso emocional. La sangre rojiza empapaba la camisa del ganadero, extendiéndose como una sombra viva que amenazaba con llevárselo todo. «Kian, mírame», suplicó, tomando su rostro con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron apenas, luchando por enfocarla. «¿Estás bien?», preguntó con un hilo de voz, más preocupado por ella que por su propio corazón latiendo cada vez más lento. «No», susurró ella, la voz quebrada. «No estaré bien si te pierdo». No ahora. Él intentó sonreír, como si aún pudiera aligerar el mundo con humor. «Sabes, tenía planes. Para desayunar contigo hoy». Una lágrima rodó por la mejilla de Asha, quemándole la piel. «Entonces vive», dijo, «y podrás reprocharme lo que quieras al amanecer». Pero Asha sabía que no había amanecer garantizado. No si no actuaba ya. Con una determinación feroz, rasgó el borde de su propia falda para improvisar un vendaje. Presionó la herida en el costado de Kian, que gruñó de dolor profundo, ese que amenaza con apagar la conciencia. «Lo sé», murmuró. «Lo sé. Aguanta». Ella apenas podía ver por el ardor de las lágrimas que se negaba a dejar caer. No había tiempo para debilidad. La vida de Kian dependía de cada decisión que tomara. Miró alrededor. Los hombres que acompañaban a Silas estaban muertos o demasiado heridos para seguir peleando, pero podían volver, con refuerzos. Y ella lo sabía. El rancho estaba demasiado lejos del pueblo para pedir ayuda a pie, y su pierna herida hacía imposible correr con rapidez. Pero rendirse nunca había sido una opción para una mujer apache. «Voy a subirte al caballo», dijo, decidiendo la estrategia antes de que él pudiera protestar. Kian intentó negar. «Asha, puedes huir, salvarte». Ella lo calló apoyando dos dedos sobre sus labios ensangrentados. «Ya no estoy sola», sentenció. «Lo entiendes, ¿verdad?». Los ojos de Kian reflejaron la verdad cruda. Él nunca había deseado otra cosa. Con esfuerzo sobrehumano, Asha lo alzó por los hombros. Kian trató de ayudar, pero el dolor lo hacía casi desmayarse con cada movimiento. Ella apretó los dientes y cargó con él hasta donde esperaba el caballo nervioso. Las manos de Asha eran pequeñas comparadas con el peso de un hombre adulto. Pero el amor, o lo que estaba formándose como tal, convertía lo imposible en obligatorio. Una vez consiguió montarlo, subió detrás de él sosteniéndolo contra su pecho, abrazándolo como si así pudiera evitar que el alma se le escapara. «No cierres los ojos», ordenó. «Háblame». «¿De qué?», susurró él. «De lo primero que se te ocurra». Kian respiró con dificultad. «Tus ojos son fuego», murmuró cada palabra un esfuerzo. «Fuego que me mantiene aquí». Ella tragó el sollozo que intentaba escapar. «Y tu corazón», respondió, «es lo que me enseñó que todavía puedo pertenecer a algo». Golpeó suavemente los talones del caballo, y éste arrancó en un galope que parecía perseguido por la muerte misma. El viento golpeaba sus rostros. El sol se alzaba despacio, teñido de un rojo que parecía presagio y promesa. Cada paso del caballo era una plegaria. «Aguanta», susurró Asha respirando en su cuello. «Aguanta por mí». Pero el cuerpo de Kian comenzó a aflojarse. «Asha, si no lo logro, escúchame», murmuró con voz que se desvanecía como la tarde. «No huyas de ti. No vuelvas a sentirte menos». Ella lo apretó con fuerza brutal. «No vas a morir, Kian», dijo. «Yo te lo prohíbo». Él sonrió casi dormido. «Mala». «Norma», susurró. «Entonces cúmplela», respondió ella con fiereza. Y mientras galopaban hacia el pueblo, con el polvo levantándose tras ellos como un fantasma que los perseguía, Asha entendió la verdad. Su miedo nunca fue morir. Su miedo era vivir sin él. El destino aún no había hablado. Pero ella estaba lista para pelear por una respuesta distinta. El caballo llegó al pueblo envuelto en polvo y urgencia.
Asha casi se lanzó al suelo antes de que el animal se detuviera por completo, sus piernas fallándole por el esfuerzo y el miedo. Sujetó a Kian con fuerza para evitar que cayera, pero el cuerpo del ganadero estaba demasiado flojo, demasiado frío. ¡Ayuda!, gritó, la voz quebrándose al final. Las puertas se abrieron de golpe. 2 rancheros reconocieron a Kian y corrieron a asistirlo. Al verlo ensangrentado, sus rostros palidecieron. Sin hacer preguntas, lo levantaron y lo llevaron a la clínica del pueblo. Asha cojeó tras ellos, la respiración irregular, sintiendo que el suelo se le movía con cada paso. Dentro, el doctor Sanders, un hombre de ceño permanente y manos firmes, se puso a trabajar de inmediato. ¿Qué ocurrió?, preguntó mientras inspeccionaba la herida. Asha tragó saliva. Lo atacaron. Dejamos la muerte atrás para llegar aquí. El doctor la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Él está vivo por ti, dijo, y luego añadió, si quieres que siga así, sal. Necesito concentración. Ella dudó, como si alejarse de Kian fuera entregarlo a la oscuridad, pero finalmente asintió y retrocedió, quedándose en la entrada, manos manchadas con su sangre. Las horas se hicieron eternas. El corazón de Asha latía con fuerza, como si intentara bombear vida a distancia en él. Cada sonido del quirófano era un golpe directo a su propia alma. Entonces la puerta se abrió. El doctor salió limpiándose las manos. Su rostro no era ni derrota ni victoria absoluta. Era algo intermedio. Vive, anunció por fin. Ese solo verbo casi hizo caer a Asha al suelo. ¿Se recuperará? Si descansa y si tiene motivos para quedarse, respondió Sanders con un leve gesto que insinuaba que él ya veía uno. Asha llevó ambas manos a su rostro, conteniendo un llanto que ahora sí parecía permitido. Cuando por fin pudo entrar a verlo, Kian estaba pálido pero respirando. Todo su cuerpo parecía preguntarse si aún estaba permitido quedarse en este mundo. Ella se sentó a su lado, tomó su mano y la llevó a su mejilla. «No vuelvas a dejarme sola», susurró. Kian abrió los ojos lentamente. No estaba planeando irme tan pronto, bromeó con una voz casi inaudible. Asha soltó una carcajada rota, esa que solo nace cuando la vida y la muerte se rozan peligrosamente. Me diste una orden, recordó él, con una debilidad que no ocultaba su gratitud. Y la cumplí. Ella inclinó la cabeza hacia él. Gracias por obedecer. Los días pasaron. Mientras Kian recuperaba fuerzas, Asha también sanó su pierna. A veces hablaban, a veces simplemente se miraban. Entre ellos ya no había silencios incómodos, solo silencios compartidos. Cuando él pudo levantarse, salieron a caminar por la calle del pueblo. Muchos la miraban con recelo, como siempre miraban a los suyos. Pero Kian caminaba a su lado con la espalda recta, como si quisiera decir, quien la juzgue, me juzga a mí. Ella lo notó, y su corazón se afianzó aún más al suyo. Una tarde, ya de regreso en el rancho, Kian se detuvo frente al corral. El cielo caía en tonos naranjas. La brisa era suave como si el mundo hubiera aprendido la palabra calma por primera vez. Asha, dijo él clavando la mirada en el horizonte. Me sentí muerto por dentro durante años, pero tú regresaste el ruido a mi corazón. Ella lo observó, sosteniendo su respiración, temblando sin miedo esta vez. Kian se volvió hacia ella. Si te quedas, este rancho será tu hogar, y yo haré todo lo posible para ser digno de ti. Asha sonrió, pero había una lágrima viajando por su mejilla. No tengo lugar en este mundo, respondió, pero tengo lugar contigo, y eso ya es más que un hogar. Kian tomó su mano. Asha dio un paso hacia él. El viento sostuvo el momento como si supiera que la historia necesitaba un testigo. Entonces, dijo Kian, ¿nos quedamos juntos? Asha respondió no con palabras, sino con el roce de sus labios sobre los de él. Despacio al principio, luego con toda la certeza que habían ganado luchando por esa vida nueva. Cuando se separaron, el fuego del pasado ya no quemaba. Ahora iluminaba. El rancho respiró. Ellos también sobrevivieron, y eligieron hacerlo juntos. Fin.